Y estamos de regreso en su programa Así se expresa. Hoy tenemos un joven abogado, contable, miembro de la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano. Con ustedes, Israel Abreu. Gracias por invitarme, Abril, aquí a su orden. Trataré de expresar un poco los conocimientos que tengo al respecto de la parte económica. Es bueno tener a Abreu aquí porque sabe manejar los números, que es lo importante. No, yo le dije, bueno, mira, yo tengo un tema, tú vas a tener como que aterrizarme muy bien ese presupuesto, porque yo soy bien mala con los números, pero muy, muy, muy mala. Sí, pero yo creo que esa diatriba que se arma todos los años al respecto de la composición del presupuesto y todo eso, yo creo que ya en el caso mío, ¿no?, se hace común el discutir y hablar de eso. Entonces, en ese sentido, estamos dispuestos a responder cualquier pregunta de ustedes. Cuéntame, este nuevo presupuesto que se presentó hace ya una semana más o menos, ¿verdad que sí? No, 1 o 2 semanas se presentó. ¿Qué podemos esperar de él? Bueno, primero hablarte del monto y de su composición. República Dominicana, a través de la Presidencia de la República, presentó un presupuesto de 921.800 millones de pesos, de los cuales en su composición tenemos 689.000 pesos, 689.000 millones de pesos, que serán los ingresos provenientes de las entidades recaudadoras del gobierno. Estamos hablando de la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduana, la Tesorería, Hacienda, entre otros no menos importantes, 689.000 millones de pesos. Por otro lado, entonces tendremos la parte relacionada con los préstamos, que inclusive en algún momento se convirtió en tendencia al principio de la presentación del anteproyecto de presupuesto, que se tiene previsto tomar prestado 4.400 millones de dólares para completar el total del presupuesto, el equivalente a más o menos para completar los 921.000 millones de dólares, de pesos, que sería el equivalente a algunos 250.000 millones de pesos. Serán tomados prestados. Esto con la finalidad de completar el total del presupuesto. Ahora, ¿cuáles son los componentes que además de eso van a completar el presupuesto? Bueno, tenemos primero el déficit, que para este año el gobierno tiene propuesto reducir el déficit fiscal de más o menos a 0.3% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 76.000 millones de pesos. Y por otro lado, entonces tenemos la parte relacionada con la amortización de préstamos y el costo de la deuda en República Dominicana, que serán para el año 2019 más o menos unos 160.000 millones de pesos. Esa es la composición del presupuesto. Estamos hablando de los ingresos provenientes del gobierno, de las entidades recaudadoras, el déficit fiscal que tenemos que cubrir y la proporción de amortización de deuda y costo de los intereses de las deudas. Entonces, esa es la composición en sentido. Ahora, la gente no entiende, el ciudadano común, qué es el déficit común. El déficit fiscal. Déficit fiscal, porque aquí se habla que se está pagando y que hay una deuda y hay un déficit, pero los ciudadanos están cansados de pagar impuestos, de buscar salida y no encuentran solución. Eso es así. Importante también que la gente lo sepa eso, que ese déficit al final lo terminaremos y lo terminamos pagando nosotros los ciudadanos. Entonces, para que ustedes entiendan, el déficit no es más que una cantidad de dinero que se presupuesta al respecto de cuáles van a ser tus gastos futuros. Y lo voy a explicar con un ejemplo. Un ciudadano que gana, por ejemplo, que no es lo común, un ciudadano que gana 50.000 pesos mensuales. Esos son... Esa es la minoría. Que, claro, eso no forma parte de la gran totalidad de los dominicanos. Entonces, un ciudadano dominicano que gana 50.000 pesos mensuales. ¿Qué pasa? Que ese ciudadano dominicano, después de hacer un análisis de todos sus costos y gastos, estamos hablando de la familia, resulta que sus costos y gastos van a ser 60.000. Entonces, ¿qué pasa? Termina el mes y dicho y hecho, al final de ese mes, él ganó 50, pero gastó 60. Él tuvo un déficit de 10.000 pesos en ese periodo. Terminó en rojo. Exactamente, terminó en rojo. Ahora bien, ese rojo supone que él de alguna forma tuvo que haberla financiado. Entonces, en el caso de un ciudadano común y corriente, él tiene varios mecanismos para financiar esos 10.000 pesos. Pudo haber sido con una tarjeta de crédito, pudo haber sido con un préstamo, con un extra crédito o simplemente con un fiado en el colmado, como un buen dominicano decimos. Entonces,
Para su próximo periodo, o sea, para el mes siguiente, él tiene una deuda registrada de 10,000 pesos y existe la posibilidad de que sus ingresos sigan siendo los mismos 50,000 pesos. Entonces él va a tener un costo de esa deuda, además de que exista la posibilidad de que para ese periodo tenga que pagar esos 10,000 pesos adicionales. De lo contrario, entonces, esos 10,000 Y con pesos, ganancia. exactamente, se van a ir acumulando año tras año o mes tras mes hasta alcanzar una cantidad de dinero X. Entonces, ¿qué pasa con eso? Con ese déficit, que tú lo que haces es, si tus ingresos no son suficientes, lo financias con un préstamo o con algún mecanismo de financiamiento, pagas el interés hasta que de alguna forma tú acomodes tu economía en función de lograr que tus ingresos alcancen el total de tus gastos, incluyendo el déficit. Eso es lo que República Dominicana está viviendo ahora mismo. Entonces, yo creo que más claro no pude haber sido. No. La diferencia es que tú estás gastando más de lo que te está entrando. Y esa diferencia la estamos financiando. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, tú nos explicaste al principio que el presupuesto tiene un componente de lo que realmente produce el Estado Dominicano a través de sus instituciones recaudadoras y una parte que es préstamo. Así es. Entonces, si tú sumas eso que se va a tomar de préstamo, más las deudas anteriores del gobierno, ¿cuánto debe el Estado Dominicano? Mira, República Dominicana actualmente debe cercano al 55% del total de su Producto Interno Bruto. ¿Cuánto? Cerca del 55% del total de su Producto Interno Bruto. Eso es varias veces nuestro presupuesto, para que la gente esté clara. Eso sí Ahora que bien, es. en ese sentido, debo decir que la deuda no necesariamente es buena o es mala. Todo va a depender de la integridad del gasto. Y me voy a explicar. Y lo voy a explicar con ejemplos de países más desarrollados que los nuestros. En programas anteriores y entrevistas anteriores yo he hablado, por ejemplo, del caso de la economía de Japón. Y la diferencia entre crecimiento y desarrollo. República Dominicana tiene crecimiento, no necesariamente desarrollo. No necesariamente desarrollo. El desarrollo se traduce en haber alcanzado los índices de desarrollo humano. Salud, alimentación, educación, vivienda, seguridad ciudadana. Vamos a tocar esos 5 renglones que son los más básicos. Hay más. Entonces, cuando tú alcanzas esos índices de desarrollo humano, en la medida de lo posible, en donde el ciudadano tenga el nivel de vida adecuado al respecto de la salud, la educación, la vivienda, la seguridad ciudadana, entonces tú estás cumpliendo con esos índices. Que lamentablemente en República Dominicana eso está en proceso de lograrse. Ahora bien, República Dominicana crece. Su economía crece y eso no se traduce directamente en el logro de esos índices de desarrollo humano. Por eso, a pesar de que crecemos, no obtenemos desarrollo económico, lo que no es directamente proporcional. Ahora, lo que no se da necesariamente es desarrollo económico sin crecimiento. Ahora, vamos a poner el ejemplo de Japón. En función del logro de esos índices de desarrollo económico y en función de su nivel de deuda. Para que ustedes entiendan, Japón tiene más de 20 años que no crece. Eso es lo primero. Lo segundo, tiene más de 20 años que su economía no crece. Está estancada. Está estancada, esa es la palabra, un estancamiento económico de más de 20 años. Segundo, debe el 250% de su Producto Interno Bruto al gobierno japonés. República Dominicana debe el 55%. Ahora, lo peculiar de todo esto, que a pesar de que no crecen y que están altamente endeudados. Es la primera economía del mundo. Exactamente, la segunda. Atiende lo importante de esto. Que en Japón han alcanzado el máximo índice de desarrollo humano. ¿Y cómo lo han hecho? Salud, educación, vivienda, seguridad ciudadana, alimentación asegurada por un Estado responsable e íntegro. ¿Cuál es la diferencia? Vuelvo y le digo, la integridad del gasto. Que tú digas en qué lo vas a gastar y lo gastes. Y que las prioridades sean diferentes. En Japón, inclusive por cultura, eso lo pueden ver en internet. A ti se te queda un celular en un restaurante y existe la posibilidad de que le celebren 10 años a ese celular en ese restaurante. No se va a perder. ¿Sabes? Tú caminas por las calles de Japón y la basura tú tienes que echártela en un bolsillo porque no hay zafacones tampoco. La gente no tira la basura en la calle. Entonces, eso es una cultura que se ha creado. Entonces, la diferencia, mira qué cosa, una economía estancada por 20 años, como dijo Abril.
deben el 250% de su Producto Interno Bruto, lo debe el gobierno, y alcanzan los índices de desarrollo económico. Entonces, República Dominicana crece, no tiene desarrollo económico y los ciudadanos tenemos que financiarnos la salud, la educación, la vivienda, La seguridad. la seguridad. ¿Y a qué se debe eso? Entonces, vamos a caer en lo mismo. En la falta de integridad, en la elaboración del presupuesto y en la ejecución. Y claro, no podemos dejar que República Dominicana tiene una corrupción endémica. Eso no lo podemos negar. Y lo han inclusive reconocido la mayoría de los líderes. Y no es necesariamente del Estado o de lo mismo político. Tú hablabas de la integridad del ser humano en Japón. En O sentido sea, es la sociedad como tal, que es íntegra cambiar. ya. Y eso se traduce en que los partidos políticos, que no son más que el reflejo del seno familiar, sean más íntegros. Así es. Entonces, República Dominicana, yo entiendo que debemos abocarnos a una revisión íntegra de la ejecución de nuestros presupuestos. Tú sabes, yo creo que la proporción inversión-gasto corriente debe un poco variar. Segundo, se ha comprobado durante los últimos años, del 2012 para acá, que fue cuando Danilo Medina empezó a implementar el 4% de la educación, que no necesariamente ese porcentaje alto, que es alto, aunque no suficiente, no va a dar al traste necesariamente con que la educación en República Dominicana mejore. Tú sabes, un problema de integridad. No es lo mismo tú invertir en blog que invertir realmente en la preparación, en el conocimiento de nuestros profesores, aunque son necesarias las aulas. Ahora hay un problema de integridad en el gasto. Estamos utilizando el 4% para tener una mejor educación. Tú sabes, podemos citar el mismo ejemplo de Nueva Zelanda, donde la primer ministro dio a luz un hospital público. Y la educación es totalmente pública, no hay escuelas privadas. Entonces, en ese sentido, hasta que República Dominicana no alcance ese nivel de desarrollo, tú sabes, en donde todos, incluyendo los funcionarios públicos, lleven y tengan la seguridad de que sus hijos van a recibir una educación adecuada en una escuela pública, entonces lamentablemente no va a haber un compromiso real con una educación de primera instancia. Salud, que es uno de los índices. ¿Cuánto tiene salud en este presupuesto? Que se toca primero. De hecho, se prevé un aumento en el presupuesto de salud. Pero República Dominicana no supera el lindero de la mediocridad en cuanto a los servicios de salud, en sentido general. Y vamos a caer en lo mismo. Hasta que tú no veas a un funcionario de alto nivel en un hospital público. Tú sabes, lamentablemente a mis amigos congresistas, que tienen uno de los mejores seguros médicos que hay en toda la región y que van a chequearse a Miami, a Estados Unidos, a todos mis amigos. Nuestros amigos, todos tenemos amigos congresistas. Lamentablemente. Ellos son amigos cuando están en campaña. Entonces, lamentablemente, República Dominicana, y la importancia de la salud, la salud, tú no te paras de tu cama si tú no tienes salud. No, eso es lo más importante. Entonces, que hay. Después, tú tienes que llenar el estómago para poder ir a tomar clases y ir a trabajar. Entonces, salud, ahora que tú hablas de alimentación y seguridad, háblame de la inflación, porque por más que nosotros somos el país que más crece de la región, tenemos una fortaleza macroeconómica estupenda, pero lamentablemente eso uno no lo siente en el bolsillo. Así es. Mucha gente tiene, qué bueno que lo aclaremos aquí, la idea de que porque la economía crezca, a nuestras casas va a llegar un cheque. Y no necesariamente es así. Mucha gente tiene razón cuando habla de que estamos financiando nuestro crecimiento económico. Eso también es cierto. Una economía puede ser financiada. Acabamos de citar el ejemplo de Japón, que está cada 20 años y debe el 255% de su Producto Interno Bruto. Eso es así, eso es cierto. Ahora, lo que no está bien, sin importar cómo lo expliquemos, no está bien. Japón puede manejar su nivel de deuda perfectamente y la han manejado hasta ahora. Eso no significa que está bien. Ellos tienen que salir de su proceso de crisis, porque Japón, a diferencia de nosotros, tuvo un proceso de deflación. Su moneda se valoró demasiado en función del alto nivel de exportaciones que tenía y de la producción y generación de su propia divisa en los diferentes países del mundo en donde ellos tienen ensambladora, para que ustedes entiendan. Deflación, su moneda se apreció. Y al depreciarse, o sea,
valorarse en sentido general en comparación con las otras, entonces eso generó la situación que tienen al respecto de la recesión en su economía. Ahora, la inflación en República Dominicana, hay que decirlo, las autoridades del Banco Central han manejado perfectamente el modelo económico al respecto del manejo de la Es decir, que es inflación. manejable. Exacto. Ahora, el crecimiento económico, no porque República Dominicana crezca, al ciudadano dominicano le va a llegar un cheque a su bolsillo, aunque ese crecimiento sea financiado, y me voy a explicar. ¿Quiénes se benefician del crecimiento económico? Deberíamos, en sentido general, beneficiarnos todos los ciudadanos. Ahora, de manera específica, cuando la economía crece, quienes se benefician son quienes tienen participación de ella. ¿Cuáles son ellos? Los actores, los empresarios, quienes pululan en el proceso productivo, en el proceso de generación de riqueza de una nación. Eso no necesariamente se va a producir, va a repercutir de manera directa en el estilo de vida del ciudadano. Lo que va a repercutir en el estilo de vida del ciudadano es que ese crecimiento se convierta en desarrollo humano, y entonces podamos alcanzar los índices de desarrollo humano. Entonces, en ese sentido, el ciudadano tiene que estar claro. La economía va a crecer y a usted no le va a llegar un centavo. Pero también que no me bolsillo. llegue. Pero ¿por qué lo que yo hacía con 100 pesos hace 2 años, yo no lo puedo hacer ahora con los mismos 100 pesos? Así es. Entonces hay una inflación, un déficit, no sé, porque los dominicanos ganamos exactamente lo mismo que hace 2 o 3 años atrás, con algunas diferencias, pero la canasta familiar vale 2 o 3 veces lo Sigue que valía creciendo. hace 2 años. Así es. Y no es directamente proporcional lo que ganan los ciudadanos en función del nivel de inflación que tenemos. Eso es exactamente así como tú lo explicas. Y tenemos otras variables que son inflacionarias. Por ejemplo, mira, el combustible. Toda la semana, genera inflación toda la semana. Toda la semana hay niveles de precios que se mantienen oscilantes. Ya tenemos 4 semanas con 3 semanas. Que no sube, que está congelado. Tú sabes, entonces, el ciudadano dominicano en sentido general puede empezar a ver, por ejemplo, un poco de estabilidad al respecto de sus gastos familiares. Pero eso sin dejar de acotar que República Dominicana está viviendo en una economía constreñida. Altos niveles de impuestos, altos niveles de presión tributaria muy alta. De hecho, la Dirección General de Impuestos Internos para este presupuesto prevé que va a aumentar la recaudación en 0.3% del Producto Interno Bruto. Es un número importante. Presión tributaria, tú te refieres a la capacidad que tiene Impuestos Internos de presionar para cobrar los impuestos. Así es. Pero aquí toda la vida se ha dicho que los que más evaden, que ¿Son aquí los hay una empresarios? tasa muy alta de evasión de impuestos. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, eso es así. República Dominicana, hasta el último estudio que presentó las mismas autoridades de la Dirección General de Impuestos Internos, la tasa de evasión del ITEVI y del impuesto sobre la renta estaba sobre un 30%. Y eso es así. Ahora, lo que pasa es que eso se está transfiriendo a la clase media. No sé si ustedes recuerdan el show que hubo con los profesionales liberales, médicos y personas que tenían más de un empleo. Entonces, ya nos obligan a tener pluriempleo, pero entonces no quieren llevar una mordida de cada empleo a una cantidad de groseras. Exactamente. Y concomitantemente con eso, a la clase trabajadora independiente. Tú sabes, entonces, realmente República Dominicana está viviendo una situación que de hecho deben buscarle en el mediano plazo un bajadero. ¿Cuál es el futuro de República Dominicana? Mira, al margen de la explicación que di de el nivel de endeudamiento y la comparación que hice con Japón, que son 2 extremos Muy diferente. muy diferentes, el nivel de deuda es preocupante. Y eso, cada uno de nosotros de manera particular, cuando estamos muy endeudados, se nos quita el sueño y a veces nos quita la capacidad de producir. Entonces, esa es una variable preocupante. La integridad en el gasto público. Yo creo que debemos hacer lo que nos proponemos hacer previamente en un presupuesto. Eso es importante y eso le va a agregar valor al posible desarrollo que en algún momento alcancemos. Si nosotros no tomamos esos correctivos, lamentablemente, y lo que lo definiría es una frase popular que anda por ahí por las redes, que, mira, lo estamos haciendo tan mal que si nos sentamos a planificarlo no nos saldría tan bien. Entonces, existe la posibilidad de que República Dominicana en los próximos 5 a 10 años esté viviendo una situación parecida a la que vivió Argentina.
Primero, porque en República Dominicana, lamentablemente, todavía se promueve más el consumo que la producción. Tú sabes, Sí. se promueve más el tú, inclusive, obtener con mayor facilidad un préstamo para comprar un vehículo o para consumir que para tú emprender Para tú un invertir nuevo en negocio. Sí, Mira, sí. Pero ese es un modelo aprendido de los Estados Unidos, que es que más promueve el consumismo. sí, en alguna medida, pero Estados Unidos en los últimos 20 años se ha abocado a promover la producción y no el consumo, porque estaba viviendo la misma situación. Por ejemplo, la economía israelí, que ha sido un modelo, ¿qué es lo que ha hecho para poder lograr el desarrollo que ha tenido? Y el modelo alemán también. Promover los startups, los nuevos emprendedores en diferentes áreas. Tú sabes, tú poner una empresa en Israel ahora mismo no te cuesta nada. Y, por ejemplo, lo que es el equivalente a un municipio en República Dominicana, te da toda la infraestructura física y quizás tecnológica para tú empezar tu nuevo negocio. En República Dominicana es imposible empezar un negocio. ¿Con cuánto se inicia un negocio aquí? ¿Con 20,000, 30,000? No, mira, un negocio puede empezar con nada, con nada. ¿Cómo que con nada? Va a depender de que tú tengas la capacidad financiera para asumir una responsabilidad y que tengas el apoyo. Tú puedes empezar un negocio perfectamente con un préstamo. ¿Tú me entiendes? Entonces, un pequeño negocio. Si tú rotas, para poner un ejemplo fácil, si tú vendes pasteles en hoja y tú vendes 100 pasteles semanales y te ganas 10,000 pesos en esos 100 pasteles, tú te vas a ganar 40,000 pesos mensuales. Pero tú necesitas el capital, tú necesitas que alguien promueva eso. Tú necesitas también tener la infraestructura tecnológica para poder cumplir con las responsabilidades que te exigen las autoridades. Tú sabías que, no sé en el caso de ustedes, si ustedes tienen una empresa y facturan algo aquí, ustedes tienen las mismas responsabilidades tributarias que tiene la Cervecería Nacional Dominicana. Entonces, no es posible. Ustedes no van a tener con qué pagarle a un profesional para que le lleve eso. No, es imposible. Entonces, La canasta definitivamente, familiar, Abreu, para terminar ya que nos queda poco tiempo. ¿Qué debe costar o qué está costando la canasta? tú sabes que se divide en varios quintiles. Por percentil Exacto. de sueldo. Hay varios quintiles al respecto de la canasta básica familiar. El mínimo, a pesar de que República Dominicana, El mínimo. es de 25,000 pesos. No obstante, Pero aquí hay gente que gana 5,000. el 65% de la población dominicana está por debajo de 20,000 pesos. su Está por salario debajo de base. 20,000. Entonces hay una... Bueno, nosotros lo explicamos, lo que hablamos de finanzas públicas y economía en sentido general, que quienes están en ese rango no están viviendo, están sobreviviendo. Sobreviviendo. Mira, muchas gracias por estar con nosotros. Se nos quedaron algunos temas. Eso significa que vas a tener que volver pronto. Claro, a su orden. Vamos a unos Un comerciales. consejo comercial. Hay que reírse porque él habla de deuda. Es que Kelvin y yo nos reímos mucho del tema. Regresamos en breve. Centro de Estudios Jurídicos NECA CEJUS. Impartimos diplomados, curso taller, conferencias, seminarios nacionales e internacionales, simposio, especialidades. Todas nuestras capacitaciones se realizan en el Salón de Eventos de ICIMED, calle Juan Sánchez Ramírez, casi Avenida Máximo Gómez, Gascue, Distrito Nacional. Para más información, llamar al teléfono 809-965-8643. Visítanos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, en Instagram. CEJUS RD. CEJUS, educando con sentido de responsabilidad social.